¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy, que es día 28 de febrero, lunes, vamos a comenzar con las preguntas e inquietudes sobre el tema de hoy. Arrancamos con la pregunta de Alma. Dice, ¿qué son el activo circulante y el grado de financiamiento con pasivo a corto plazo? Bueno, acuérdense que en la parte contable nosotros dentro de una empresa tenemos la ecuación que nos va a decir que los activos más los pasivos es igual al capital. Entonces, los activos son todos los bienes, ya sea tangibles o intangibles, que tiene una empresa. Por ejemplo, les pongo el caso de Grupo Bimbo. Grupo Bimbo, bueno, tiene unas fábricas, tiene un conjunto de edificios, tiene máquinas para producir el pan y demás, pero además tiene camiones de distribución, tiene bodegas, etcétera. Todo eso son los activos tangibles. Esos activos se conocen como activos fijos. Hay otros activos, por ejemplo, la reputación de Bimbo, el hecho de ver digamos, el osito Bimbo anunciando un pan, pues es muestra de calidad, de frescura, de responsabilidad social, etcétera. Eso no es un activo tangible, pero es un activo que tiene la empresa y que vale dinero, todo ese prestigio que ha construido a lo largo del tiempo y de generaciones. Y los activos circulantes, pues son aquellos recursos que se tienen en movimiento de dinero en efectivo. Entonces, el activo circulante básicamente es el dinero que tiene para comprarle, por ejemplo, el trigo, el maíz, todos los insumos que utiliza para la parte de su producción de alimentos, es el activo circulante, en inglés le dicen cash, que sería el dinero. Entonces, por ejemplo, ustedes hoy en la mañana que se trasladaron a la facultad, bueno, pues sus activos fijos son su computadora, si tienen carro, pues el carro, no sé si viven en un departamento en Toluca, pues su departamento, todo eso son activos fijos. Y el activo circulante es el dinero que reciben por parte de una beca o si bien todavía sus papás los apoyan, bueno, el dinero que les da, eso sería el activo circulante. A eso se refiere el activo circulante. Y bueno, para terminar de redondear la idea, les comento que tenemos por otro lado la parte del pasivo. El pasivo son las deudas y las deudas pueden también dividirse en deudas a corto, a mediano, a largo plazo y la parte del capital. La suma de activos más pasivos nos da el capital, es decir, si despejásemos la ecuación, el capital es la diferencia entre activos menos pasivos. Entonces, una empresa tiene sus activos, todo lo que acabo de mencionar, menos lo que debe. Es decir, a lo que tiene, si yo le quito lo que debe, es el capital, es lo que me queda de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo vamos a decir, un ahorro en el banco de 1,000 pesos, pero compré hoy comida y fueron 200 pesos, entonces lo que realmente tengo son 1,000 menos 200, a mí me quedan 800 pesos. Lo que yo tenga de activos menos los pasivos o las deudas es lo que yo tengo de capital. Mi capital en ese ejemplo sería de 800 pesos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a el grado de financiamiento. Bueno, yo puedo financiar el pasivo, o sea, las deudas, yo las puedo financiar a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Corto plazo es hasta un año, mediano es entre 1 y 5 años y largo plazo es más de 5 años. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro un bien a 12 meses sin intereses, bueno, lo voy a pagar en el corto plazo. Por ejemplo, yo me puedo comprar un teléfono celular y adquiero una deuda o la financio o adquiero un pasivo, también se dice así, a corto plazo, a un año. Yo voy a pagar en 12 meses. Ahora, quizás si compro un coche y lo pago a 48 meses, ese sería un pasivo a mediano plazo. ¿Por qué? Porque está entre el rango de 1 y 5 años. Y un pasivo a largo plazo sería ya la hipoteca de una casa, que voy a pagar a 20 años. Entonces, ese pasivo, esa deuda, yo la voy a ir pagando en 2 décadas y digamos ya la pondría yo en términos de un pasivo a largo plazo. A eso se refiere Alma. Pasamos con la pregunta de Diana. ¿Cómo es que interviene el Estado en la distorsión del mercado y cómo se ha frenado el ascenso de las inversiones en la construcción? Bueno, el Estado puede distorsionar los mercados cuando establece, por ejemplo, precios máximos.
Entonces, cuando un mercado se está manejando, digamos, de manera libre, es la competencia, la oferta y la demanda lo que establece el precio de un bien. Entonces, por ejemplo, si yo saco a la venta algún tipo de servicio y el mercado está dispuesto a pagar el precio que yo estoy pidiendo por ese servicio, voy a tener una alta demanda. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno interviene y pone un precio máximo? Los productores ya no van a estar motivados para vender ese producto porque van a mermar su utilidad. Por ejemplo, si hoy día le dijeran a la empresa Apple, ¿sabes qué? El precio máximo que tú tienes que pedir por un teléfono celular es de 5,000 pesos para beneficiar a la población. Entonces Apple va a decir, espérame, yo estoy vendiendo mis teléfonos en 15, 20, 25, 30,000 pesos. Yo no estoy dispuesto a venderlos por menos de eso. Entonces se distorsiona el mercado cuando el gobierno establece precios máximos en ese momento. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una distorsión del mercado. Bien, ¿cómo se ha frenado el ascenso de las inversiones en la construcción? Bueno, ya olvídense el ascenso, que se mantenga la inversión. Esto se logra cuando no hay ciertas motivaciones para que las empresas construyan, por ejemplo, las empresas privadas. Les voy a poner un caso. Eh, Vino la empresa Audi a México, entonces lo que ocurrió fue lo siguiente, que se le motivó para que viniera y dijo el gobierno, ¿sabes qué? Si vienes y te instalas en el periodo de un año, te vamos a hacer, lo pongo así, 50% de descuento en el pago de impuestos. Entonces Audi dice, voy a aprovechar y voy a instalar mi planta en la zona de Puebla. Ujú. Entonces se motiva esa inversión y esa recuperación cuando el gobierno hace ese tipo de ofertas. Si ustedes van y pagan el impuesto predial en el mes de enero, les van a hacer un descuento. Si pagan el agua también en los primeros días de enero, también les hacen el 20-30%. ¿Esto qué objetivo tiene? Pues tiene el objetivo de recaudar recursos para que el gobierno tenga cómo operar, ¿de acuerdo? Y eso es atractivo para las empresas en virtud de que se van a ahorrar un dinero y ese dinero mejor lo pueden usar para invertirlo en activos o en algún instrumento de inversión. Entonces, es de esa forma en la que ahorita no hay incentivos para las industrias constructoras, al contrario, se están viendo restringidas estas actividades porque los inversionistas ahorita no están motivados a meter su dinero al país, pues porque hay una gran incertidumbre, no se sabe qué vaya a pasar. Una cosa provocada por la pandemia, otra cosa provocada por las políticas del gobierno, que cuando están cambiando las reglas del juego a la mitad del partido, pues no saben bien a bien qué vaya a ocurrir. ¿De acuerdo? Y pongo un ejemplo para cerrar esta respuesta en el contexto académico. Seguramente les ha tocado en la historia académica de su vida, desde primaria, secundaria, preparatoria y aquí en la facultad, que toca algún profesor por ahí que a la mitad del curso dice, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a evaluar con un examen y tareas? Les cambio la jugada y ahora vamos a evaluar con un examen sorpresa en este momento. Entonces eso genera incertidumbre en ustedes porque no saben qué preguntas van a venir en el examen, si va a ser examen oral, si va a ser examen escrito, si va a ser un examen de casa, de opción múltiple, etcétera. Hay mucha incertidumbre y no saben bien a bien qué va a pasar con su calificación. En cambio, en otras asignaturas, cuando ya ustedes desde el primer día saben que va a haber tareas, proyectos, exámenes, etcétera, ya se organizan y ya tienen una certeza. Entonces cumplen cabalmente con esas actividades. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen de esa forma van a llegar a un buen puerto, van a tener una nota aprobatoria. ¿De acuerdo? Entonces es algo parecido a lo que ocurre en el gobierno. Bien, pasamos ahora a la pregunta de Evelyn. ¿Cómo se explica la clasificación del financiamiento oneroso? Bueno, el financiamiento, hay dos tipos de financiamiento, el oneroso y el gratuito. El gratuito, como su nombre lo indica, pues no nos cuesta intereses. Por ejemplo, yo le puedo pedir a mi papá prestado un dinero y decirle, ¿sabes qué, pa? Te lo pago en un mes. Entonces él me presta 1,000 pesos, pasa ese mes, yo le regreso a él 1,000 pesos.
Y el oneroso es el que tiene intereses. A eso se refiere la palabra oneroso. Yo voy a un banco, le digo, préstame 1,000 pesos, me va a decir, sí, cómo no, con mucho gusto, me trae su credencial de lector, me dice dónde vive, me trae aquí, me firma un pagaré, etcétera. Y al mes usted me va a pagar 1,050 pesos, por poner una cantidad. Me van a cobrar el 5% de interés mensual. Entonces, ese es un financiamiento oneroso, ¿de acuerdo? Es lo contrario al financiamiento gratuito. Bien, pasamos con la pregunta de Mireya. Dice, ¿qué características debe tener una empresa para obtener un crédito PYME? Bueno, recuerden, las siglas PYME es pequeña y mediana empresa. Ahí también se clasifican lo que se conoce como microempresas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una microempresa tiene desde 1 hasta 10 empleados. Una pequeña empresa va de 11 a 50 empleados. Cuando hablamos de una empresa mediana, ya estamos pensando de 51 a 250 empleados, y más de 250 ya es una empresa grande. Entonces, hay ciertos créditos que las pymes pueden obtener, las pequeñas y medianas empresas, en función de sus capacidades de pago. Hay una cuestión muy interesante. Si ustedes hoy día van al banco a pedir un préstamo, digamos a título personal, pues les van a pedir que tengan la manera de demostrar que lo pueden pagar. ¿Cómo lo pueden demostrar? Ah, mira, pues yo obtengo una beca mensual de tanto, o yo tengo un empleo que me depositan cada quincena este monto, o yo tengo un negocio en el cual estoy generando tales utilidades, etcétera. Mientras ustedes demuestren que pueden pagar un crédito, se los van a prestar. En el momento en que no tengan forma de demostrarlo, no les van a prestar. Es un círculo vicioso y un círculo virtuoso. Un círculo vicioso porque precisamente uno va a pedir dinero en virtud de que no lo tiene, pero para que me lo presten, yo tengo que demostrar que tengo dinero. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está el rollo? En contraste, el círculo virtuoso. Yo tengo dinero, lo pido y me lo van a prestar inmediatamente porque saben que tengo cómo pagarlo. Aquellos de ustedes cuyos padres tengan depósitos quincenales de nómina en cierto banco, no me van a dejar mentir que es muy recurrente el hecho de que a cada ratito están los del banco hablando, oiga, le tenemos una oferta de un crédito. ¿Por qué? Porque como ya son clientes cautivos de ese banco, ellos ya vieron el movimiento que ustedes cada 15 días les cae su sueldo, tas, 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 tas. Entonces saben que lo pueden pagar y que pueden cobrar interés. Por eso les van a ofrecer múltiples créditos, porque tienen cómo pagarlo. Entonces es lo mismo en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. Para obtener un crédito tiene que demostrar que lo puede pagar. Si lo demuestra con ventas, con flujos de efectivo, etcétera, le van a hacer el préstamo sin ningún problema. Bien, pasamos a la pregunta de Italia. Dice, durante el sexenio del 88 al 94, el sistema financiero, ¿qué modificaciones sufrió? Bueno, el sistema financiero está compuesto por varios integrantes. Hay varias partes que componen el sistema financiero mexicano. Una es el Banco de México, esa es una parte muy importante. Hay unas agencias reguladoras, están todos los bancos, ¿verdad? Y todas las instituciones de seguros y de créditos. En su conjunto, todo eso forma el sistema financiero mexicano. En el año 82, en octubre, el expresidente el doctor José López Portillo, expropió la banca. Entonces dijo él, en el último informe de gobierno, que todos los bancos que había en el país iban a ser propiedad de la nación. Entonces, lo que hizo fue liquidar a los dueños particulares esos bancos, y toda la banca la empezó a administrar el gobierno. Eso duró en el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid, que fue del año 82 al 88. La banca fue nacional, pero en el sexenio del doctor Salinas de Gortari, que fue de 88 a 94, otra vez se vendieron los bancos a particulares. Entonces se volvió a regresar. Ese fue el cambio básico que hubo en el sistema financiero mexicano en aquella época. Todo esto, bueno, tuvo algunas consecuencias. Durante el sexenio del licenciado de la Madrid hubo mucha inflación, en México había hiperinflación. Hubo un año que la inflación fue del 157%. Hoy día nos quejamos en México porque la inflación está al 7% anual y vemos que están subiendo las cosas. Imagínense en aquella época, en el año 85-86,
con una inflación anual del 157%. O sea, era una auténtica barbaridad. Entonces, se le tuvo que quitar 3 ceros a la moneda en el sexenio del doctor Salinas, porque ya las cantidades eran sumamente grandes, ya todo costaba millones de pesos. Entonces, se quitan 3 ceros a la moneda y se vuelven miles de pesos. Ya no se hablaba de millones, ya se hablaba de miles de pesos. Entonces, esos fueron los ajustes que hubo en el sistema financiero nacional en el sexenio del doctor Salinas de Gortari. Bien, nos pregunta Luis Ángel, ¿cuál es la principal barrera de las pymes para obtener financiamiento? Hay tres barreras principales. La primera es no tener ventas. Ahorita lo vimos claramente en la parte pandémica, donde muchas empresas cerraron. Es triste recorrer, por ejemplo, avenidas como Venustiano Carranza en la ciudad de Toluca y ver que varios de los locales que antes tenían algún negocio establecido, pues ahorita están en renta o en venta, dependiendo de la situación del dueño. Entonces, todas estas empresas, pues simple y sencillamente quebraron y no tuvieron la forma de sobrevivir, ya que al no haber ventas, pues no tienen ingresos y no tienen forma de ir pagando sus compromisos. Otro de los obstáculos para que las pymes obtengan financiamiento es, repito, que no puedan demostrar que tienen la capacidad de pagar o no tengan algo con que respaldar ese préstamo. Normalmente, bueno, se puede pedir un préstamo hipotecario donde uno deja las escrituras de una propiedad en garantía y ya recibe el financiamiento por parte de la institución bancaria, y en ese momento pues ya se empieza a llevar a cabo el ejercicio de recibir el dinero y empezarlo a usar de manera productiva para que la empresa saque adelante su producción, ¿no? Y un tercer aspecto que puede ser una barrera para que las pymes obtengan es que al no tener capital especializado, tanto capital humano como tecnología y demás, pues tenga una baja producción y llegue a la quiebra. Si empresas grandes, como en su momento Mexicana, Casas Geo, imagínense, unos monstruos de empresas grandes, más de 250 empleados, tuvieron problemas y llegaron a quebrar, pues una pyme con mucho mayor razón. Entonces, esos son obstáculos que limitan la parte del financiamiento en las pymes. Bien, pasamos a la siguiente pregunta de Oscar Uriel. Eh, ¿A qué se refiere la descapitalización por fallas en la política? Bueno, una política, hay que empezar por ahí, es una norma que se establece en una empresa para que la toma de decisiones sea sencilla y siempre sea consistente. Entonces, por ejemplo, pensemos en una política en una clase. La política es que después del profesor nadie entra al salón. Hay profesores que así lo establecen, esa es una política. Entonces ya no está sujeto a negociación. Ya cuando un joven llega posterior a la hora de inicio de la clase, sabe que ya no puede entrar al salón. Otra política es no se aceptan tareas extemporáneas, es decir, alguien que no entregó la tarea en la fecha y el día indicado ya no la va a poder entregar, y esa es una política. Entonces, las empresas establecen distintas políticas para poder llevar a cabo esos ejercicios. Ahora, teniendo claro el concepto de la política, otra podría ser no endeudarse en dólares. Esa podría ser la política de una empresa. Otra política es no pedir deuda, no pedir deuda. Ya olvídense que sean dólares. La política es no voy a pedir deuda. Entonces, ese tipo de políticas son las que a mí me permiten llevar a buen puerto todas pues vamos a decirlo así, las actividades que tengo yo dentro de mi empresa, ¿de acuerdo? Ahora, la descapitalización es, como su nombre lo indica, es quedarse sin recursos en un momento dado. Les voy a poner un ejemplo. La Comercial Mexicana, esta empresa que compite con Walmart, que compite con Soriana, etcétera, en el año 2000, no me acuerdo si fue 2009, 2010, 2008, 2010, cuando fue lo de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, asumió la política de comprar dólares. Y resulta ser que en ese momento estaba muy bien porque el dólar se estaba encareciendo, pero de repente se frenó y se empezó a abaratar un poco el dólar. Entonces, lo que pasó con Comercial Mexicana es que compró dólares caros y luego los tuvo que vender baratos y se descapitalizó.
Es decir, se quedó sin dinero. Repito, compró dólares muy caros y cuando ya los iba a vender, los tuvo que vender baratos. Ahí perdió parte de esa inversión. Entonces, a veces una política puede motivar ese tipo de situaciones. Muy bien. Pasamos a la pregunta de Manuel Alexander. ¿Por qué las pymes tienen acceso limitado a los créditos? Básicamente es porque una pyme es un negocio incipiente o recién nacido. Es un negocio normalmente familiar, donde no se tiene una parte científica que respalde ese emprendimiento y donde todo se hace de manera empírica, es decir, se hace, diríamos coloquialmente, a feeling. Entonces, la familia se ve en un problema económico, tienen la necesidad de abrir un negocio y abren la tiendita, la famosa tiendita de la esquina. Entonces, no se hace de manera sistemática, no hay un estudio de mercado, no se sabe qué productos son los que tienen mayor demanda, no se sabe cuáles son los precios que hay que poner, no se sabe dónde, si está bien ubicada la tienda, la disposición de los productos al interior, etcétera. Lo contrasto con una empresa grande. Piensen en un Oxxo. Bueno, el Oxxo cuando ya pone una tienda en una zona es porque ya hizo un estudio de mercado, ya sabe exactamente cuáles van a ser sus ventas, ya sabe cuáles son sus proveedores, va a tener un servicio de 24 horas, va a aceptar tarjeta de crédito, va a recibir pagos de otros bancos, depósitos, ya sabe cómo poner los estantes, ya sabe que al final van las cervezas porque la gente es lo que va a comprar, pero antes te pone todas las botanas para que ya cuando llegues al refri de las cervezas ya compraste cacahuates, papitas, salsa, etcétera. Entonces, eso ya está estudiadísimo. Tienen gente de mercadotecnia, tienen un despacho legal de abogados que saca todos los permisos, tienen gente de ingeniería, tienen los camiones de logística que igual ya están listos para abastecer a la tienda, tienen un sistema computarizado conectado a través de Internet para que cuando un producto está siendo muy demandado, inmediatamente pide el inventario y no se quedan sin productos en ningún momento. Entonces, ¿por qué una pyme no tiene acceso a los créditos? Porque no tiene esa logística, no tiene esa proyección que sí tiene una empresa grande, que tiene una planeación ya específica, bien analizada y que ya es un modelo de éxito. Por eso existen lo que conocemos como franquicias. Las franquicias son modelos de negocio que ya están probados y que la empresa que los tiene los vende a quienes quieran ser franquiciatarios y que experimenten el éxito. Les doy dos ejemplos de franquicias. Una es McDonald's. Ustedes tienen un terreno tal, le dicen a McDonald's, yo te quiero comprar la franquicia. Llega McDonald's, les construye el inmueble, les pone la letra M, todo el rollo. El McDonald's les abastece la carne, el pan, las papas, los sartenes, hasta el aceite, y ya les da la capacitación. Entonces, si ustedes quieren poner un negocio de hamburguesas, tienen la opción de comprarse un carrito y andar vendiendo hamburguesas por su cuenta o acceder a toda la infraestructura que ya tiene el McDonald's para poder hacerlo, repito, a través de una franquicia. Entonces, es más fácil que le den financiamiento a alguien que va a poner la franquicia porque ya es un negocio probado a alguien que se va a comprar un carrito y va a experimentar a ver si le salen bien las hamburguesas, a ver si las puede vender, cuál va a ser el precio y demás. Otro ejemplo de franquicia son estas pizzas también en el ámbito alimenticio, las Little Caesars, que también son un éxito, ¿no? Porque son pizzas que ya están cocinadas prácticamente, ustedes llegan, la pagan y se las dan inmediatamente. Entonces, su propuesta de valor es el tiempo de entrega, que es rapidísimo, porque ya las tienen ahí calientes en el horno, listas para ser despachadas y están a un precio bastante competitivo. Pasamos ahora a la pregunta de Camila. Dice, si las pymes son un gran impulso para la economía, es la que impulsa y distribuye las riquezas, ¿por qué les dificultan tanto en financiamiento en lugar de fomentarlas y que tengan la oportunidad de crecer? Repito, es porque una pyme normalmente es un negocio que se abre a nivel familiar o a nivel personal y que de alguna u otra manera no tiene una estructura formal que garantice el éxito de ese emprendimiento. Si ustedes checan las estadísticas, van a darse cuenta que una pyme normalmente digamos, de cada 100 pymes que se abren, llegan a sobrevivir 7 en el país, las otras 93 quiebran. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a suponer
a su servidor David Delgado, que a mí me gustan mucho los tacos. Vamos a pensar, que de hecho es cierto, ¿eh? Y vamos a pensar que yo pongo una taquería. Bueno, si yo mismo tengo mi taquería y yo mismo me como mis tacos, pues ¿dónde está el negocio? O invito a mis familiares a que se coman los tacos y no les cobro. Entonces, no va a tener ese negocio. Entonces, quizás yo como empresario no tenga la visión que, repito, tiene alguien que ya se dedica a eso, que ya tiene una estructura y que puede llevar a buen puerto esa iniciativa de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas que prestan el dinero ven a una pyme y la ven con cierta reserva porque dicen, no sé si este amigo me vaya a pagar. Entonces, tiene un alto riesgo y al tener un alto riesgo, prefieren mejor no prestarle, mejor se esperan a que llegue alguien que sí pueda pagar para poderle prestar. Ahora, en este sentido, por ejemplo, en el sexenio pasado se tuvo un programa que se llamó el INADEM, bueno, un instituto que era el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, ahí se daban créditos a fondo perdido, significa que básicamente se regalaba el dinero. Lo que se tenía que hacer era tener un proyecto bien estructurado para poderlo llevar a cabo y se tenían que rendir cuentas. Adelante, Damián, te escucho. Levantaste la mano, adelante. Sí, respecto a eso de INADEM, era un poco, bueno, para mí fue un poquito engorroso porque inscribí un proyecto y tuve que ir a una incubadora. Entonces, Sí, 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 en la incubadora pues te ponen a hacer el plan de negocio, pero así a es. veces uno tan inexperto, sabe, no tiene ni idea de qué significa hacer un plan de negocios. Entonces es muy tedioso estar viajando y para que al último presentes tu proyecto y te nieguen el financiamiento. ¿Por qué? Porque no tienes historial crediticio, no tienes bueno, ya te tienes que dar de alta de principio a Hacienda, pero hay muchas trabas y a veces el interés es un poquito alto y para acceder a financiamiento a fondo perdido era muy poquita la cantidad. Cuando es, por ejemplo, mi proyecto, yo requería en ese entonces $500,000 mínimo Sí, y no sí, alcanzaba ese puntaje para que me lo dieran. Me lo negaron. Entonces, y en los bancos pues ni presentarse, porque lo mismo, te piden historial crediticio, avales, y es muy difícil acceder, hasta con $50,000 que uno quisiera pedirle, claro. te cobran las perlas de la Virgen. Entonces, en México todavía estamos muy atrasados para este tipo de cosas, cuando en otros países, con que presentes un recibo de dónde trabajas, te están financiando un automóvil, este, en seres domésticos o cualquiera, sin preguntarte más nada más que tu teléfono y tu dónde trabajas, y ya es suficiente. Entonces, sí, estamos un poquito atrasados en ese sistema, y pienso que también los bancos son muy aprovechados en México. Somos de los países, creo que donde tienen muchas altas ganancias, ¿no? Te cobran por todo, por usar la tarjeta, ahorita no existen casi los cheques, pero excederte Claro, en el uso de cheques te cobran una mensualidad. O sea, por usar otro cajero te cobran una cantidad de dinero. Entonces, comisiones, ajá. estamos Estamos muy atrasados, pienso. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Damián. Excelente aportación y mira, de primera mano ratificas lo que estábamos comentando, ¿no? Que los bancos al analizar, como bien dices, tu historial y ver cuáles son tus antecedentes y tal, no se animan a prestarle. Les comparto una anécdota a título personal. Cuando, bueno, su servidor sale a estudiar el doctorado, pues evidentemente esos años que no radiqué aquí en el país, pues no hice historial crediticio ni nada. Entonces regresé e inmediatamente me acerqué a un banco y les pedí si me podían dar una tarjeta de crédito. Me la rechazaron y ahorita me hablan cada 5 minutos. Ahora el que lo rechaza soy yo. ¿Cómo rompí ese círculo? Cuando comencé a trabajar, entré a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, y me dieron una tarjeta de nómina donde me depositaban cada quincena el salario. Entonces ya ese banco ya me ofreció ahora sí una tarjeta porque sabían que estaba yo ahí de cliente cautivo recibiendo cada mes los honorarios, digamos, y entonces ya saben que tenía yo capacidad de pago y a partir de ahí ya empieza un círculo virtuoso. El detalle es, como bien dices, Damián, romper ese círculo. Ahora, tú corrígeme,
creo que a fondo perdido te daban hasta 80,000 pesos máximo. Claro, muy lejos del medio millón que estamos comentando. Creo que ese era el monto máximo. Hoy día existe el Instituto Mexiquense del Emprendedor. De hecho, está ahí enfrente de CEU, donde está el Hospital Florencia, a un costadito, ahí lo encuentran enfrente del Supercompras, digamos, sobre Guerrero. No sé si sigan con la misma dinámica de que efectivamente adquiere una incubadora, se tiene que presentar un proyecto, ahí se desarrolla lo que se conoce como el plan de negocios. Para darles una idea, el plan de negocios tiene 4 aspectos fundamentales que hay que desarrollar. Uno está el plan de mercadotecnia, el plan legal, el plan administrativo y el plan técnico. Entonces, todo eso se tiene que integrar y hay varios esquemas. Hay uno que es el Canvas, que motiva, por ejemplo, el énfasis en la propuesta de valor, que ustedes tienen que decir que es diferente de su producto o servicio con respecto a lo que existe ya en la competencia. Ahí también se tienen que ver la parte de los proveedores, donde van ustedes a abastecerse de todos los insumos, la parte de los clientes, el mercado, todo lo que tiene que ver, repito, con la ubicación, etcétera. Aunque hoy día, bueno, ya la pandemia nos ha hecho movernos, ¿verdad? Ya los negocios que más éxito están teniendo hoy día pues son los que son ventas por internet prácticamente, ¿no? Han tenido un crecimiento espectacular. Los de ventas en físico pues todavía siguen, pero digamos que no han tenido el mismo crecimiento que los que tuvieron los de ventas por internet. Muy bien, pasamos a la pregunta de Luz Estela. Dice, ¿a qué se refiere el programa de pagos pasivos? Repito, los pasivos son las deudas que uno tiene. Y normalmente cuando nosotros pedimos una deuda tenemos que tener un plan para ir diciendo cómo lo vamos a pagar y bajo qué esquema. Está desde la tarjeta de crédito, el famoso compra a 12 meses sin intereses o a meses los que sean 6, 9, 12, 24 meses sin intereses. Entonces cada mes uno va pagando la proporción que le corresponde. Hay otros que sí tienen intereses. Entonces el plan o el programa de pagos se refiere precisamente a eso. Igual, cuando nosotros hacemos una compra de algún bien, un auto, una casa o algún otro bien, a crédito, pues desde el primer día nos da nuestro programa de pagos del pasivo o de la deuda. Es un calendario donde usted tal día tiene que pagar y ya le dan a uno el número de cuenta, etcétera, para poder hacerlo. Pasamos con la pregunta de Francisco Javier. ¿Qué son las reservas de superávit? Acuérdense que la balanza comercial es los ingresos menos los egresos. Entonces, un país tiene ciertos ingresos pero también tiene otros egresos, es decir, compra cosas, pero recibe dinero. Entonces, superávit es cuando los ingresos son superiores a los egresos, cuando se gana más de lo que se gasta. Caso extremo y contrario sería un déficit. Un déficit sería cuando se gasta más, se egresa más de lo que ingresa. Entonces, estoy gastando más de lo que gano. Entonces, estoy en un déficit. Entonces, en un superávit, pues yo tengo cierta, como dice aquí, cierta reserva, tengo cierto colchón, porque me está entrando más dinero de lo que me está saliendo. Por ejemplo, ahorita nosotros con el tema, les comentaba en clase de lo del petróleo, pues vamos a tener ahí muy probablemente un déficit, porque si bien es cierto, van a ingresar divisas por la venta del petróleo mexicano al exterior, nosotros vamos a exportar ese petróleo, nos va a entrar dinero, pero el petróleo que importamos o la gasolina es mayor a lo que exportamos. Entonces, vamos a gastar más en lo que compramos fuera que en lo que nos entra. Entonces, vamos a tener un déficit ahí. Va a estar tablas. Ahorita, si sube un poquito el precio del petróleo de la mezcla mexicana, quizás sí se tenga un superávit, o sea, sí se tenga un ingreso adicional por la cuestión de que se está vendiendo más caro el petróleo mexicano, aunque sea el mismo volumen, va a ingresar más dinero porque cada unidad se está vendiendo de manera más cara. El problema está en que eso también va a ir ligado a un incremento en el costo de la gasolina y si el gobierno la subsidia, esa diferencia de la ganancia que se va a tener no va a compensar el monto que se va a utilizar para el subsidio.
Quizás con ese superávit que lleguemos a tener por la venta de petróleo, que está muy caro la mezcla mexicana, se puedan compensar 1, 2, 3 pesos más el aumento en el precio de la gasolina. Es decir, que si el precio de la gasolina llegase a subir hasta 3 pesos, con eso que esté ingresando extra se podría pagar sin que el usuario final lo tenga que desembolsar en la bomba. Pero eso no es sostenible porque va a llegar un momento en el cual ya no va a alcanzar ese superávit para compensar y se le va a tener que trasladar al usuario final el costo. Entonces, si llega a subir el costo de la gasolina en la bomba, jóvenes, en ese momento, júrenlo, ya tenemos un déficit, se acabó el superávit. Bien, pasamos a la pregunta de Israel. ¿Cuáles son los tipos o ejemplos de financiamiento gratuito? Pues básicamente son préstamos familiares, ¿no? O si uno tiene una novia muy buena onda y, oye, préstame, mi amor, préstame porque me voy a comprar un coche y no lo quiero pagar yo a la agencia de carros. Entonces, la chica les va a prestar el dinero y quizás no les cobre el interés. Ese es un préstamo gratuito. Normalmente son préstamos personales. Ninguna institución financiera tienen fines de lucro, entonces va a soltar un préstamo pues gratis. Es prácticamente, no es que sea imposible, pero es muy difícil. Entonces, el financiamiento gratuito más bien es el que uno busca, pero al nivel familiar o a nivel de amigos para poderlo tener, ¿de acuerdo? O socios. Se genera una sociedad y cada quien aporta un capital, un dinero, para generar un negocio y no se le tiene que pagar intereses. ¿Cuál es la motivación? Pues que conforme vaya habiendo ventas, cada socio va a recibir una parte proporcional a lo que invirtió al principio. Yo invertí el 50%, a mí me tocan la mitad de las utilidades. Yo invertí el 20%, me toca una quinta parte de las utilidades. Bien, pasamos con la pregunta de María Alexa. ¿Cómo se explica el concepto de pago por dividendos? Miren, cuando una empresa ya está marchando, ya está teniendo ventas y ya tiene utilidades, entonces esa empresa tiene estos dividendos o utilidades, sería un sinónimo. Entonces tiene dos opciones. La primera opción es decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo tuve de utilidades lo voy a repartir entre mis socios o entre los dueños o los accionistas de la empresa. O bien voy a reinvertirlas, voy a reinvertir los dividendos o reinvertir las utilidades. ¿Para qué? Para que el negocio siga creciendo. Entonces, cada mes de abril, mayo, las empresas por ley están obligadas a hacer lo que se conoce como el reparto de utilidades. Entonces, se ve cuánto ganó la empresa en el ejercicio fiscal que va de abril a abril y lo que haya sido la utilidad se toma un porcentaje, el 10%, y eso se reparte entre todos los empleados. Entonces, los empleados que trabajan en una empresa, pues están ya esperando el mes de mayo y están motivados a que la empresa haya vendido mucho para que haya generado buena utilidad y les toque un pedacito mayor de ese bono. Entonces, cada mayo reciben un bono extra por utilidades. Ese bono es variable. Si hubo un año muy bueno, pues recibirán un muy buen bono. Si hubo un año muy malo, recibirán un muy bajo bono. Si no hubo utilidades, pues no van a recibir monto alguno, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace con el tema de los dividendos o de las utilidades. Muy bien, pasamos con la pregunta de Isaías. Dice, con la nueva ley de outsourcing, ¿cree que baje la inversión extranjera en México? Yo creo que no nada más es la ley de outsourcing. Ha bajado la inversión extranjera porque, repito, las condiciones son inciertas. No se tiene, o sea, pongo el caso del aeropuerto, que ya se va a inaugurar el Felipe Ángeles, ¿no? Imagínense los inversionistas que tenían metido el dinero en el nuevo aeropuerto internacional de México, en el NAIM, y de repente les dicen, te lo vamos a cancelar. Entonces se espantan. Entonces ya no quieren estar invirtiendo ahorita porque dicen, no, ¿qué tal que yo invierto en un súper complejo, en un hotel,
en una carretera o lo que sea, y de repente me la quieren quitar o ya no me van a dar la concesión y yo ya invertí dinero y no lo voy a recuperar, etcétera. ¿De acuerdo? Lo del outsourcing lo que hace es que está obligando a las empresas a que contraten al personal, digamos, de manera permanente y no nada más por subcontrato. Entonces, si una empresa no tiene buenas ventas o estas ventas son variables, no se van a animar a contratar a gente de manera permanente. Entonces, por eso, eso también puede inhibir, ¿de acuerdo? Porque contratar a un empleado es darle el IMSS, darle el seguro, la Afore, apoyo a guardería, vacaciones, prestaciones, día de asueto, lo que se conoce como el factor de salario real. Entonces es más fácil por outsourcing. Yo contrato nada más por un periodo de tiempo a esta gente, pero cuando termine yo ya le pagué, ya me olvido, yo ya no tengo que ver nada ni de su pensión, de nada. Pasamos a la pregunta de Ricardo. ¿Es posible regular una política de financiamiento? Por definición de política, no. Una política es un criterio que uno establece. Punto. O sea, la política no está sujeta a discusión. Una política no es algo que se pueda estar moviendo de un punto a otro, ¿no? La política se establece y tal. Una política no se contestan llamadas después de las 5 de la tarde. Entonces, si alguien llama a las 5 de la tarde, todavía alcanzará a entrar la llamada, pero a las 5:01 ya no. Entonces, una política es algo fijo, es algo que uno establece y tal. Por ejemplo, aquí ahorita estoy transmitiendo desde la casa de mis padres aquí en la Ciudad de México, que mi mamá cumplió 70 primaveras este mes, y entonces estoy aquí de visita. La política de mi papá era, nadie entra después de las 10 de la noche a esta casa. Y créanme que me costó varias cositas aprender lo que era una política. Entonces, una política es algo fijo que uno establece para que no se tengan dudas de lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta de Ricardo Neri. Dice, ¿por qué el activo circulante y el grado de financiamiento con pasivo a corto plazo son los componentes más importantes en la estructura financiera de una empresa? Miren, el circulante repito, es el dinero, el cash que tiene la empresa a mano. Ujú. Les comparto, en paz descanse, yo tuve un tío, Jesús Aguirre, que vivía en el estado de Veracruz. Entonces, él desde muy joven empezó a comprar terrenos, compró muchos terrenos por la zona de la antigua Veracruz. Esa ciudad de la antigua Veracruz es donde llegó Hernán Cortés cuando toca tierras en aquel entonces del Nuevo Mundo, ¿verdad? Ahora mexicana. Y ahí de hecho está el cañón con el que valió sus propias naves para que los soldados que venían con él no se regresaran a España. De hecho, tengo un buen amigo en la Universidad Veracruzana, el doctor Orozco, que está en un cuerpo académico de investigación de metales, y ellos han estudiado las balas de Cortés desde el punto de vista químico, ¿no? Y cómo están compuestas y demás. En fin. Entonces, este tío empezó a comprar un montonal de terrenos, y en alguna ocasión, un primo, su hijo, también se llamaba igual que él, Jesús, tuvo un accidente. Y mi tío necesitaba dinero pues para poder pagar el hospital y todo el rollo. Entonces, mi tío era rico en potencia porque tenía como unos 10 15 terrenos, pero no tenía circulante, no tenía dinero en efectivo, no tenía cash. Entonces, pues no se convierte en dinero rápidamente un terreno. O sea, para vender un terreno, digo, salvo que alguien llegue y lo quiera comprar en ese momento, pero pues tú tienes que promocionarlo, ver el tipo de uso de suelo, en fin, una serie de cosas. Entonces, el activo circulante es muy importante porque es lo que a mí me permite estarme moviendo. Es como tener un motor, pero que no tenga aceite. Entonces, yo no puedo echar a andar ese motor, aunque el motor sea deportivo, de un Ferrari, con una capacidad muy grande, pues yo no lo puedo echar a andar si no tiene ese aceite. Y es lo mismo, el activo circulante es el aceite que hace que todos los engranes funcionen, ¿de acuerdo? Igual el pasivo a corto plazo son las deudas que yo tengo que pagar ya. O sea, a mí se me vence, por ejemplo, en el caso de una casa.
A mí el día 28 de febrero me cortan el internet y si yo no lo pago ese día, me lo cortan y a ver hasta cuándo me lo vuelven a restaurar. Si yo no pago la luz el último día del mes, me la cortan y tengo que pagar una multa. Si yo no verifico mi coche en el mes que me toca, me van a cobrar una multa y tengo que ir a pagarla, tal, me liberan, pasan 72 horas. Entonces, yo tengo que cubrir ese pasivo a corto plazo. Esas deudas que tengo a corto plazo las tengo que cubrir. ¿Y cuál es la única forma de cubrirlas? Pues con el activo circulante. Por eso son tan importantes. ¿De acuerdo, Ricardo? Bien, pasamos a la pregunta de Miguel Ángel. ¿Cuál es el monto mínimo de una empresa para que pueda operar? Pues lo mínimo es que saque sus costos fijos. Eso es lo mínimo para que una empresa pueda operar. Entonces, por ejemplo, que pueda pagar la luz, que pueda pagar la renta del local, que pueda pagar los salarios, que pueda pagar el teléfono, que pueda pagar el impuesto predial. Si saca esos gastos mínimos, con eso puede operar. Va a tener cero utilidad. Los dueños no van a estar recibiendo dinero alguno por operar esa empresa, pero con ese monto mínimo puede operar. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, ¿cuál es el monto mínimo de un estudiante para que pueda estudiar? Pues lo mínimo es que tenga para el transporte y para la comida del día, ¿no? Si vive en la ciudad, pues ya ahí duerme, ¿no? Pero eso es lo mínimo. Ya si se quiere ir de fiesta, si se quiere ir el fin de semana a Valle de Bravo o Ixtapan de la Sal, si se quiere ir, pues ya necesita otro monto mayor, una beca un poco más jugosa, pero por lo menos que tenga para el transporte y para la comida, con eso. Bien, pasamos a la pregunta de Axel. Dice, entre un socio, acreedor y accionista, ¿quién y por qué juega el papel más importante de la empresa? Bueno, miren, los socios, pues son, digamos, la columna vertebral de una empresa, ¿sí? Ahora, si esa empresa llega a tener algún problema financiero y llega a quebrar, los que van a cobrar importancia son los acreedores, es decir, aquella gente que le prestó dinero o le ofreció algún bien a la empresa y que está en espera del pago. Ellos serían los primeros en recibir, por ley, los activos de la empresa. Entonces, Mexicana, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Le debe dinero a Pemex porque compró el combustible, le debe dinero a Boeing porque compró aviones, le debe dinero a, no sé, a una inmobiliaria porque rentó el edificio de oficinas, le debe dinero al aeropuerto porque ahí tenían el mostrador. Cuando quiebra Mexicana, vende esos activos que tiene y le tiene primero que pagar a ellos. Los segundos que tienen que ser pagados son los accionistas y ya al final, si queda algún dinero, los socios son los que asumen el mayor riesgo en una empresa cuando llega a quebrar. ¿De acuerdo? Pero por el contrario, en la parte operativa y demás, los socios son los que tienen, digamos, un rol muy importante, ¿no? Y más que los socios, los administradores, porque ellos son los que mueven los hilos de la empresa y son los que hacen que las cosas funcionen. Les pongo un ejemplo. La empresa Apple, ustedes saben que Steve Jobs, pues la fundó con Steve Wozniak en el 77, hace que 45 años, en el garage de la casa de sus papás. Y fue creciendo y se hizo un monstruo. Entonces llegó un momento en el que Steve Jobs, pues era el administrador y tal, y dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a delegar esa actividad a alguien más. Yo soy un socio, yo no quiero ser el administrador. Y se la delegó a alguien más. Y ese alguien más lo corrió. O sea, imagínense, y él lo decía, ¿no? Lo corrió de su propia empresa, de la empresa que él había fundado. Y entonces Apple se fue a pique. Cuando lo corrieron a Steve Jobs, se fue a pique. Se arrepiente este director de Apple y lo vuelve a contratar como 5 o 7 años después. Y Steve Jobs, pues ya había creado Pixel. Él es el que hizo las caricaturitas estas de Toy Story, la hizo Steve Jobs, la caricaturita esta de Walt Disney. Hizo Pixel, hizo una empresa que se llamaba Next, y ya de ahí sacó las nuevas Mac y luego el iPhone y todo, y un éxito esa empresa. Entonces observen cómo los administradores son una parte muy importante, porque si toman malas decisiones llevan a pique a la empresa, pero si toman buenas decisiones la pueden subir como la espuma. Entonces,
Un socio es importante, pero también los administradores lo son. Bien. Margarita dice, ¿cuáles son los mecanismos de autorregulación que posee el mercado para que éste se pueda considerar eficiente y confiable? Bueno, normalmente cuando se obedece a las leyes de oferta y demanda, un mercado puede funcionar muy bien. Ustedes van a ver aquí en la facultad o han visto que hay profesores que son muy populares y hay otros profesores que no lo son tanto. Entonces, cuando ustedes tienen planeado llevar una asignatura con un profesor muy popular, porque enseña bien, porque es muy didáctico, porque normalmente se obtienen buenas notas con él, porque hace algunas prácticas, qué sé yo, por la razón que ustedes quieran, y se quieren inscribir en ese grupo, saben que tienen que obtener un buen promedio el semestre anterior para que les toque una buena fecha de inscripción o un buen número de inscripción. Eso motiva que los jóvenes estudien un poco más, tengan buenas notas y ya cuando llega el momento se inscriban con el profesor, porque también saben que esos grupos se llenan muy rápido. O sea, cuando el sistema de control escolar está en la parte de inscripciones, si ustedes les toca el último día, ya seguro no van a encontrar lugar con ese profesor con el que usted quería. Entonces, ese es un sistema de autorregulación muy eficiente y los mismos jóvenes entran en competencia para obtener buenas notas y poder alcanzar un lugar en ese grupo, ¿de acuerdo? Cuando eso no funciona, se tienen que meter árbitros. Entonces se generan organismos reguladores, organismos que regulan. Por ejemplo, en México tenemos la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, que protege a los consumidores. Si alguien está ofreciendo un servicio y lo da muy caro, va uno y se queja con la Profeco y ellos ya intervienen y le dicen, oye, bájale, y le pueden suspender las operaciones del negocio en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, esos organismos ya son externos, pero una forma de autorregulación, repito, es simplemente ley de oferta y demanda. Pasamos con Cassandra. ¿Cómo se puede volver sustentable una empresa en el sector de la construcción? Bueno, aquí, si vemos sustentable, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Sustentable es que sea capaz de sostenerse a sí misma y si lo vemos desde el punto de vista financiero y económico, pues teniendo proyectos. Si tiene proyectos es una empresa sustentable porque se puede sostener en el tiempo. Mientras tenga trabajo, pues adelante va a seguir. Y si hablamos de sustentable desde el punto de vista ecológico, bueno, adoptando pues nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la mitigación de impacto ambiental, todo lo que tiene que ver con la parte de responsabilidad social, acreditarse con las normas, por ejemplo, de protección al ambiente y todo el asunto. De tal suerte que lo podemos ver, repito, desde esas dos perspectivas para que tengamos la visión de cómo hacerlo. Y es básicamente entrándole a lo último que se ha desarrollado en esa materia. Bien, pasamos con la pregunta de Carla Michel. ¿Qué sucede cuando una empresa pequeña pide un financiamiento y no es suficiente y por lo tanto se le dificulta conseguir un crédito? Es un poquito lo que comentaba Damián. Cuando no es suficiente el financiamiento, tiene dos opciones: desistir en el esfuerzo, sabes que ya no lo conseguí, hasta aquí llegué, ya no voy a seguir intentando, o dos, puede buscar otras fuentes alternativas de financiamiento. Una de las ventajas es que nosotros podemos combinar los distintos tipos de financiamiento. Podemos pedirle al banco, me presta un monto, pero también podemos pedir, les decía hace rato, a un familiar. Oye, pues, ¿sabes qué, tío? Préstame este dinero y yo lo voy a poner a trabajar y te lo regreso en tanto tiempo. Entonces, ya teniendo dos fuentes de financiamiento o más, pues ya se puede llevar a cabo el ejercicio de obtener los recursos que se requieren y no necesariamente del sistema financiero mexicano, sino por fuera, ¿no? Hay quien hace una rifa, hoy vamos a hacer una rifa de algo, vamos a obtener recursos por ahí. Entonces, hay formas de obtenerla. Bien, pasamos a la pregunta de Álvaro.
¿Qué garantías deben tener las pymes para obtener un crédito? ¿A qué se refiere la congelación de fondos como ciclo normal de las operaciones? Bueno, primero, para las garantías que debe de tener, por ejemplo, una empresa, si cuenta con un edificio, eso se puede hipotecar. O si tiene algún tipo de maquinaria, algún vehículo, si tiene algún equipo de cómputo, etcétera, todo eso se puede usar como garantía de pago. Entonces, la empresa dice, ¿sabes qué? Yo te dejo las escrituras de esta propiedad, tú préstame el dinero. En cuanto yo te lo termine de pagar, tú me regresas las escrituras y yo ya te liquidé el monto del préstamo. Entonces, las garantías normalmente son en bienes o puede tener un aval, lo que decía Damián también hace un momento. Alguien que firme, yo dejo mi mamá firma, deja las escrituras de su casa en garantía de que yo voy a pagar el crédito. Si yo no lo pago, se van sobre de mi mamá. Y si ella no lo paga, le quitan la propiedad de la casa. ¿De acuerdo? La pueden embargar en un momento dado. Congelar los fondos, pues congelar, ahorita está muy de moda, ¿no? Eso de la famosa fiscalía que está con el sistema de inteligencia financiera. Y si ve que hay una anomalía, no se han pagado impuestos o no se ha tenido alguna cuestión ahí legal, congelan, pum. Ahí pueden congelar las cuentas. Todo eso va a depender. Estos ya son detalles, digamos, muy técnicos de la parte financiera y legal, pero se pueden tener ese tipo de situaciones. El gobierno tiene el derecho de que si encuentra algo extraño, puede llegar a intervenir alguna cuenta, ¿de acuerdo? O congelar el flujo de fondos para una empresa o para una persona. Por eso, pues todo el mundo le tenemos, hablo en plural, le tenemos miedo a Hacienda, porque ellos tienen ahí la llavecita y si la cierran, ya bailó. Le pueden ordenar a la universidad, que es mi empleador, ¿sabes qué? A David Delgado, córtale los fondos porque no me ha podido explicar de dónde salió este dinero. Y entonces, pues ahí yo tendría que presentar, no, pues sabes qué, es que tuve, o no sé, falleció ahorita por COVID un tío y me dejó esta herencia y por eso entraron estos fondos. Ah, ok, ya me vuelven a abrir la llave. Bien, pasamos con la pregunta de Cristian, que de hecho es la última. Dice, ¿cuál es la alternativa más importante que tienen las empresas en cuestión de entidades financieras? Primera pregunta. Y dos, ¿por qué se considera la más importante? Miren, yo creo que hoy por hoy la más importante son los bancos, porque ahorita la cantidad de bancos que existe en el país, pues es vasta. Cuando su servidor estaba chiquillo, yo me acuerdo que había 5 o 6 bancos, todos eran propiedad del gobierno, les digo, en el sexenio del licenciado de la Madrid, y era bien difícil obtener un crédito. Ahorita los bancos se pelean, te están hablando cada 5 minutos ofreciéndote un crédito, cada 5 minutos ofreciéndote un seguro, cada 5 minutos. Entonces, al haberse abierto ese mercado, hay una gran competencia. Entonces, las empresas ahorita tienen voy al banco A y me ofrecen estas condiciones, voy al banco B y me ofrece estas otras, voy al banco C y me ofrece estas otras. Y escoger al mejor postor, el que mejor condiciones de pago, el que mayor préstamo, menos intereses, etcétera, les dé. Entonces, creo que la más importante hoy por hoy es tener acceso a un crédito bancario y que ustedes traten de negociar las mejores condiciones para obtener un financiamiento, un préstamo, ¿no? O una empresa que pueda obtener recursos para llevar a cabo sus actividades, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con eso damos respuesta a las preguntas jóvenes que todos hicieron. No sé si hay algún comentario adicional. Si no, voy a parar aquí la grabación agradeciéndoles a todos por su asistencia y por sus preguntas. Y bueno, en un instante más estoy con ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buen día.